Bueno, vamos a tomarnos un momento para orar al Señor, para ponernos en las manos de Dios y para realmente pedirle que el Espíritu Santo esté con nosotros acompañándonos en este pasaje que vamos a estudiar hoy y que bueno, que realmente pueda ser de bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros. Bueno, Este, Creo que algunas cosas uno puede decir que quizás ya las sabemos, pero o que las hemos estado estudiando, pero no es lo mismo cuando nosotros empezamos a verlo aplicado a un caso en particular, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, el pasaje que vamos a estar estudiando hoy tiene un poco de idea de repaso y a la vez ver cómo aplica en la práctica algunas de las cosas que estuvimos viendo en un caso en particular, ¿sí? Entonces vamos a orar al Señor y vamos a ponernos, digamos, en las manos de Él. Gracias, Señor, te damos por este momento que podemos reunirnos a compartir tu palabra, podemos reunirnos a entender lo que tu palabra de Dios, tu palabra dice, Señor. Sabemos, Señor, que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que Jesús ha sido entregado, Señor, por nosotros, pero queremos realmente poderlo comprender y poderlo profundizar y que realmente tu palabra pueda transformar nuestras vidas, pueda cambiar nuestros corazones, pueda volvernos más humildes, Señor, y nos ayude a reconocer, Señor, quién eres tú en todas las cosas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a buscar en el libro de Mateos capítulo 9. buenas tardes, pastor, ¿cómo le va? Disculpe el saludo a los Pasa, hermanos con Javier. la paz de Dios. Recién llego de trabajar. No hay problema, bienvenido, qué bueno que te hayas podido sumar. Bueno, saludamos a todos de Sí, paso. Bueno, gracias, hermano. Javier, Mariano, Amén. Martín, Catalina, Malvina, Hola, Estela, buenas bienvenidos a tardes. todos. Así que, bien, entonces vamos a leer Mateos capítulo 9, verso del 1 en adelante. Dice así: Subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Así que es un pasaje bastante conocido, pero que me parece que es importante que nosotros podamos empezar a ver algunas cosas que generalmente se pasan por alto. Es muy común que cuando se lee este pasaje se hace el enfoque en la fe de sus amigos y en cómo ayudaron a su amigo llevándolo, ¿no? En otro pasaje nos cuenta que lo bajaron desde el techo, ¿sí? Entonces se hace todo el enfoque en todo ese aspecto, digamos, como de lo que hicieron los amigos, y está perfecto, no hay nada de malo con eso. Pero esta versión, como Mateo la cuenta, tiene algunos otros puntos que son sumamente importantes y que creo que tienen que ver con lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo en la vida de esta persona. Por eso vamos a detenernos a ver cada una de las cosas en particular. Lo primero que quiero que notemos es el corazón de Jesús en lo que está haciendo. ¿Sí? Repetimos la cita, Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, de nuevo, lo primero que quiero que veamos es lo que Jesús hace, el corazón, mejor dicho, el corazón de Jesús en esto que está sucediendo. Entonces dice que le trajeron a un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que tenemos que notar es que Jesús sí vio la fe de ellos. Jesús sí vio lo que estos amigos estaban haciendo. Jesús estaba observando el corazón de estos amigos, estaba observando
todo el esfuerzo que ellos habían hecho en traer a su amigo a Jesús, ¿sí? Y estaba viendo también el corazón de la persona que estaba ahí. Entonces, es importante notar la primera palabra que dice Jesús. La primera palabra que él dice es anímate. Jesús está observando, Jesús está viendo la actitud, o mejor dicho, el estado del corazón de este paralítico que le estaban trayendo. Él está viendo de que seguramente habría desánimo, habría mucha preocupación quizás en su vida o dolor, quizás por tantos años de estar, de ser paralítico. Sí, Jesús está viendo el corazón de la persona y Jesús le dice, anímate. Lo primero que hace él es, al ver el corazón de este hombre y al ver la fe de los amigos, es traerle una palabra de ánimo, es traerle un aliento a este paralítico. Importante que esta palabra también es cuando Jesús le dice a los discípulos cuando él camina sobre el agua, ¿no? Y entonces ellos se asustan y lo ven y están preocupados porque ven una persona que se acerca caminando por el agua, y lo primero que Jesús les dice a sus discípulos en esas circunstancias: anímense, no tengan temor, soy yo, ¿sí? Entonces aquí esta expresión es una misma idea, es la idea de que Jesús está viendo el temor, la preocupación y el dolor del paralítico, y lo primero que hace es traerle una palabra de paz al corazón de este hombre. No es que quizás Jesús lo sana indolentemente, sin tener una preocupación, sin tener un interés en el corazón de la persona. Por el contrario, mejor dicho, el corazón de Jesús está viendo al corazón de los amigos y al corazón del paralítico. Está viendo la situación, está viendo la actitud en la que ellos estaban, ¿sí? Entonces, aquí creo que no tenemos que ver la actitud de sus amigos como meritoria o como algo para aplaudir por demás, aunque sí está perfecto lo que hicieron, de que lo llevaron a Jesús, pero el enfoque no está puesto en lo meritorio, no está puesto en lo fabuloso que es lo que hicieron sus amigos, sino está puesto en que el corazón de Jesús estaba viendo y estaba observando toda la situación, y estaba viendo y observando el corazón de ellos y el corazón de este paralítico, porque aún en esta circunstancia, aún sus amigos, cuando lo traen al paralítico delante de Jesús, lo van llevando aún, digamos, de alguna forma con preocupación por su amigo. No es que ellos lo llevan como con la confianza de que van a vencer el mundo o algo por el estilo. No, hay una fe y una confianza de que el único que podía salvarlo o sanarlo de esta situación era Jesús, pero no era una confianza, vamos a decir, desprovista de temor, o desprovista, digamos, o llena de valentía, ¿no? Es más vale una confianza quizás más respetuosa, donde ellos le llevan a su amigo con una esperanza, ¿sí? Con una fe de que Jesús era realmente el único que podía hacer algo. Entonces Jesús le dice al paralítico, anímate. Él está viendo el corazón de ellos. Pero aún más, Jesús usa otra palabra más. Dice, anímate, hijo. Entonces ahí hay otro punto importante, porque la actitud de Jesús que él está teniendo es, no quiero decir como un padre, porque en un sentido Jesús era un hombre joven, ¿sí? Entonces no es que está teniendo una actitud como padre, pero sí paternal, si se quiere, ¿sí? Es una actitud que como un hombre joven está teniendo una actitud de cuidado por otra persona que está en mayor dificultad, ¿sí? Como para poner un ejemplo, podría pensar en un pastor joven, inclusive, que puede conocer inclusive una persona que puede ser anciana y tener una actitud paternal hacia el anciano. Entonces no es que se está poniendo en la actitud de padre, sino en la actitud de cuidar a modo de un padre, con la actitud de, digamos, de ver de cuidar con amor, con ¿cómo decirlo? Quizás no me sale la palabra exacta, pero con esa compasión, ¿sí? Que uno habla con una persona que está en necesidad. Bien, entonces Jesús dice, anímate,
hijo, ¿sí? Está cuidando de él, está viendo el dolor de él, está viendo las circunstancias, está viendo todo lo que está ocurriendo, está viendo el corazón de ellos, ¿sí? Pero luego dice algo sumamente importante que tenemos que prestar atención. Dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué utiliza esta expresión? ¿O por qué él está poniendo este enfoque de decir, tus pecados te son perdonados? Aquí hay varios problemas y que son bien importantes que nosotros podamos prestar atención. No dice aquí que los amigos de Jesús, los amigos del paralítico, trajeran al paralítico para que Jesús les perdonara sus pecados. No dice eso, ¿sí? Dice otra cosa diferente. Dice que lo trajeron con la idea de que Jesús lo sanara, digamos, sanara el cuerpo del paralítico. Pero no está hablando de que Jesús vaya, digamos, que lo hayan traído con la expectativa de que Jesús perdonara sus pecados. Lo traen con la expectativa de que los sane físicamente. Pero ¿por qué es de que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Y ahora hay varias cosas que tenemos que entender aquí. Lo primero que tenemos que entender es que en la mentalidad judía, y con razón, hay una asociación entre el pecado y la enfermedad. Hay algo, de una forma, las dos cosas están unidas. Vemos en la Biblia de que hay mucha claridad en pensar de que la enfermedad es consecuencia del pecado. Pero no siempre es así, ¿sí? El primer pasaje que ustedes me podrían poner, digamos, como diciendo, no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado, y es un pasaje bastante conocido, que es Juan capítulo 9, del verso del 1 al 3, los leo rápidamente. Fíjense lo que dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en un aspecto es cierto de que no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Entonces vamos a decir que una persona tenga cáncer, por ejemplo, que tenga o aunque haya fallecido, ¿sí? No quiere decir necesariamente de que su enfermedad o aún la muerte de una persona sea consecuencia del pecado. Nosotros no podemos hacer esa asociación tan rápida en el sentido de que nosotros no sabemos lo que la persona está, cómo está su corazón o cómo está su vida, como para decir de que digamos, su muerte o su enfermedad o la enfermedad es consecuencia de su pecado. Pero hay otro aspecto en donde toda la enfermedad es consecuencia del pecado. En un aspecto más general y más completo, en el sentido de que si los seres humanos no hubieran pecado nunca, no habrían muerto, no moriríamos, ni tendríamos ningún tipo de enfermedades. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Dice así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que la muerte entró al mundo, y con la muerte y la enfermedad también, entró al mundo como consecuencia del pecado. Entonces el punto es de que desde Adán, que él fue el primero en pecar, bueno, vamos a decir Adán y Eva, ¿no? Que fueron los primeros en pecar, por ese pecado entró el pecado al mundo y todos los hombres entonces ahora pasan a estar en un estado de muerte. Todos los hombres están en un estado de muerte por consecuencia del pecado de Adán. Ahora, también dice en Romanos, ¿sí? En ese mismo pasaje, dice que también todos pecaron. Entonces, hay dos cosas que van juntas aquí. Por un lado, el hecho de que Adán pecó y por el pecado de Adán entró la muerte al mundo. Y el otro aspecto es de que aún así todos pecaron, o sea que no es solamente por el pecado de Adán, sino que también todos nosotros pecamos. Pero por el mismo hecho de ser descendientes de Adán, ya por eso estamos en una condición de muerte, y por el mismo hecho de que nosotros pecamos, estamos también en una condición de muerte. Nuestra vida está en condición de muerte. Entonces, cuando le traen el paralítico a Jesús y Jesús dice, tus pecados te son perdonados, es porque hay una conciencia
en los israelitas, hay una conciencia en estos hombres, ¿sí? En estos amigos y aún en el paralítico, de saber de que su enfermedad física está directa o indirectamente relacionado con un pecado, ¿sí? Y aún en la mentalidad judía de aquel tiempo, en donde ellos pensaban, digamos, la asociación era muy fuerte en la mentalidad de ellos. Ellos decían, todo pecado es consecuencia, perdón, toda enfermedad es consecuencia del pecado. Entonces era tan fuerte esa mentalidad, en donde cuando lo traen al paralítico, de alguna forma hay un entendimiento de que el paralítico es paralítico por culpa del pecado, o suyo o de sus padres. Este era el temor que estaba en el paralítico y estaba en sus amigos. Por eso digo que cuando sus amigos lo traen delante de Jesús, ellos no vienen con una actitud de pensar, no, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros lo vamos a llevar a Jesús, Jesús lo va a sanar y va a estar todo espectacular. La fe de ellos no tiene que ver con esa actitud. La fe de ellos tiene que ver con una actitud bastante más, ¿cómo decir? No quiero decir sumisas, pero sí, digamos, respetuosa, vamos a decir. La actitud de ellos lo traen a Jesús porque entienden de que la situación del paralítico es grave, porque la asociación que ellos hacen es de que la parálisis esa es consecuencia del pecado del paralítico, ¿sí? Por eso es que ellos lo traen como diciendo, nosotros estamos trayendo un pecador delante de Jesús, vamos a implorar de que Jesús haga un milagro en su vida. Aunque esa actitud de implorar por ese pecado, perdón, por esa salvación o por esa sanidad, es una actitud que por un lado es respetuosa, pero por otro lado confía en que Jesús es el único que puede hacer algo, ¿sí? Entonces, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, porque él está viendo el corazón de los amigos y está viendo el corazón del paralítico, y Jesús sabe de que están desanimados y de que el paralítico está desanimado. ¿Por qué? Porque se considera culpable de su situación, se considera culpable de su enfermedad, se considera culpable de su estado de muerte en el que está. Y esto es bien importante en este aspecto. Y esto tiene que ver con algo que venimos enseñando hace tiempo. Es el hecho de que todos los hombres somos considerados culpables delante de Dios. Entonces, la actitud de este paralítico en su corazón, el desánimo de este paralítico y la respuesta de Jesús nos están mostrando que este paralítico tenía dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque él se reconocía culpable delante de Dios. Entonces Jesús le dice, anímate, hijo. Entonces ahí viene el ánimo. ¿El ánimo por qué es? Porque Jesús conoce el corazón de desánimo de este paralítico. Entonces le dice, anímate, hijo. Lo trata con una actitud paternal. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Esta respuesta, esta frase, mejor dicho, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque apunta directamente al centro del problema, apunta al corazón humano, apunta a la causa de la enfermedad, él apunta directamente a lo más profundo que hay en el corazón. Y está mostrándole de que aunque él no se levante sano de ahí, su corazón va a estar puesto a cuenta con Dios y ya no tiene por qué tener temor delante de Dios. Tus pecados te son perdonados, ¿sí? Aún si no están convencidos con esto que les estoy diciendo, pueden ver, por ejemplo, Génesis 6.3, no lo vamos a buscar, en donde aún Dios muestra de que por culpa de la maldad del hombre, Dios acorta la vida de los hombres hasta 120 años. Entonces, hay ese pasaje, como otros podemos ver, que son pasajes que nos están mostrando que el pecado del hombre, la maldad del hombre, a veces decimos pecado y parece una palabra quizás demasiado teológica, pero si lo llevamos a una palabra un poquito más práctica, es la maldad del hombre, la maldad que está en el corazón del hombre, produce limitaciones en la vida física. Sí, ¿había una pregunta por ahí o un comentario? Sí, Sí, Javier. Gabriel, acá lo que yo entiendo, a donde el paralítico Jesús ve, dice, al ver la fe de ellos, como que están, aparte del paralítico, está viendo la fe de todos los que lo trajeron a él, ¿no? Obviamente que él vio el corazón del paralítico y la fe de la persona, quien lo llevaron, ¿no? Entonces, por eso interpreto yo que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque la fe de todos ellos, más la fe que tenía esa persona, el paralítico, se ve que Jesús lo sintió en su corazón al ser Dios, el Hijo de Dios, Él ve todo lo que tenemos adentro, y por esa fe de todos, me imagino las situaciones
es a verlo a toda esa gente con el paralítico ahí y con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo de su corazón y la fe que tenían en Jesús, que sana al paralítico. Entonces, por lo que entiendo, él vio su fe, entonces dijo, no, tus pecados te son perdonados. ¿Puede ser? Sí, 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 tal cual. Mi punto acá es que no es una fe, vamos a decir, a ver qué palabra puedo poner, eh, una fe como que le exige a Dios, no es una fe que sea como prepotente, sino que es una fe que está basada en un respeto y en un reconocimiento de que Jesús es el único que podía hacer algo. Porque el punto es de que ellos no lo llevan pensando diciendo, esta es la nuestra, acá Jesús lo sana y nos vamos todos contentos. No es una fe por demás de confianzuda, como diríamos en Argentina. Es Sí, una sí, se, fe, se entiende, Gabriel, se entiende eso. ¿sí? Es una fe que Se reconoce que el entiende. único que puede hacer algo es Cristo, pero es una fe que reconoce que están llevando a un pecador delante de Jesús. ¿Se entiende? Bien importante ahí, porque por supuesto que la fe es importante. Si ellos no hubieran tenido fe, ni siquiera hubieran ido. Entonces, que ellos ya hayan ido es una demostración de esa fe tremenda y aún más Jesús, como decís, conoce el corazón de ellos y esto es sumamente importante y se ve, digamos, se observa en todo, ¿no? De que Jesús conoce el corazón de ellos, porque le dice anímate, conoce, digamos que él está desanimado, conoce toda la situación. Al ver todo eso, entonces Jesús, claro, va a responder y dice, tus pecados te son perdonados, pero no le dice, eh, anímate hijo, porque hoy salís de aquí sano. ¿Se entiende? Y ellos no vinieron a decirle perdónalo Jesús, ellos le vinieron a pedir que lo sane. ¿Se entiende? Pero Jesús les responde, tus pecados te son perdonados. Entonces el punto es que Jesús está viendo su fe, una fe que es respetuosa, pero que al mismo tiempo Jesús no solamente ve el corazón de ellos, pero que Jesús apunta al corazón, apunta a la causa del problema y no está apuntando, digamos, simplemente al hecho de sanarlo, sino que está apuntando al corazón. Jesús habló o sea, el corazón de Jesús era hablar al corazón de la persona. Y eso me parece sumamente fundamental. De que Jesús no está haciéndolo tampoco como diciendo, a ver, ¿cuál es mi lista de cosas para hacer? O ahora lo que tengo que hacer es sanar a este enfermo y después sigo con otra cosa. No, Él lo está haciendo está poniendo su corazón en esto que está pasando. Está poniendo un corazón paternal y está viendo el corazón del paralítico también. Pero sí, gracias Javier por tu comentario y estoy de acuerdo con eso. Ahora, el segundo punto que quiero mostrar es de que este pasaje está demostrando que Jesús es Dios. Y por varios motivos lo está demostrando que Jesús es Dios. Primero y principal, porque observen lo que dicen los escribas, dice en verso 3, y algunos de los escribas decían para sí, o sea, estaban pensándolo, era algo que ellos lo decían con sus pensamientos, decían, este blasfema. ¿Qué significa decir que este blasfema? Lo que están diciendo es, Jesús está diciendo algo que que está mal, que es un pecado y que es una ofensa delante de Dios. ¿Y por qué pensaban ellos de que Jesús estaba blasfemando? Por algo que dice, por ejemplo, la versión de Lucas, creo que es. Sí, la versión de Lucas creo que es, a ver si lo tengo. Un momentito. No, perdón, Marcos 2.7. Marcos 2.7, fíjense lo que dice. Marcos 2.7, que es este pasaje paralelo. Dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas, los fariseos sabían de que el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces Jesús no puede decirle tus pecados te son perdonados al paralítico a menos que Él sea Dios. O sea, como dicen algunos, hay tres opciones. O Jesús es Dios, o Jesús era un mentiroso, o Jesús estaba loco. No hay más opciones. Porque si Él podía decirlo por mentiroso, cosa que es evidente que no es, o por loco, digamos, lo cual obviamente tampoco es. Entonces no queda otra opción. Jesús tiene que ser Dios. Si le dice tus pecados te son perdonados, entonces, si Él tiene esa capacidad de decirle, o está blasfemando o es Dios. Ese es el punto. Ahora, el problema es que los escribas no creían que Él fuera Dios, entonces por eso le dicen,
Por eso piensan de que Jesús está blasfemando, porque ellos no creen que Jesús sea Dios. Entonces el hecho de que Jesús le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, es una demostración definitiva de que Jesús es Dios, que tiene la capacidad de perdonar pecados. Ahora, voy a este punto. Imagínense que yo hago algo en contra de ustedes, o que alguien roba a otro, por ejemplo, ¿no? Esa ofensa o un insulto, por ejemplo, es una ofensa entre personas. En la Biblia, en general, no se utiliza la palabra pecados para describir ese tipo de cosas así. Esos son más vale ofensas, transgresiones, se utilizan otro tipo de palabras aún en el original para hablar de faltas de uno contra el otro, ¿sí? Ahora, la palabra pecado en la Biblia siempre se utiliza para referirse a una falta en contra de Dios, ¿sí? Entonces, piense esto. Si usted, vamos a poner este ejemplo, si usted me ofende a mí, no puede otro perdonar esa ofensa. El que tengo que perdonar la ofensa soy yo. De la misma forma, si yo le ofendo a usted, el que me tiene que perdonar mi ofensa es usted. No puede venir otro a perdonar la ofensa por usted. ¿Sí? De la misma forma pasa con Dios. Nadie puede perdonar un pecado si no es Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, si el pecado es una ofensa contra Dios, entonces el único que puede perdonar esas ofensas contra Dios es Dios mismo. Ahora, por supuesto que en un aspecto, cuando nosotros ofendemos a nuestro prójimo, también estamos ofendiendo a Dios, porque nosotros tenemos que ver, tenemos la obligación de parte de Dios de amarnos mutuamente. Entonces, toda ofensa al prójimo es de alguna forma una ofensa de contra Dios. Pero no todos los pecados contra Dios son en realidad ofensas contra el prójimo. Entonces, el único que puede perdonar los pecados, las ofensas contra Dios, es Dios. Entonces, al Jesús decir, tus pecados te son perdonados, Él está demostrando de que Él es Dios. ¿Sí? Entonces este elemento es bien importante, sobre todo en la salvación, porque el tema en el que estamos hablando tiene que ver con la salvación y en este caso puntualmente con el evangelismo. ¿Sí? Estamos viendo la salvación desde el punto de vista del evangelismo. Pero entonces aquí lo que vemos es de que Jesús conoce el corazón de la persona, habla el corazón de la persona, número uno, y ahora el segundo punto es de que Jesús es Dios. Y este aspecto es bien importante también en la salvación. Es que no hay forma en que una persona pueda tener una salvación si no reconoce de que Jesús es Dios. Porque si Jesús no es Dios, Jesús no tiene autoridad para perdonar los pecados. En cambio, si Jesús es Dios, Jesús puede perdonar nuestros pecados. Entonces Jesús dice, tus pecados te son perdonados, y esa es una demostración de que Él es Dios. Ahora, refuerzo la idea. Él conoce los corazones de ellos, ¿sí? Él conoce el corazón de los amigos, conoce el corazón del paralítico y conoce el corazón de los escribas, porque Él sabe de que los escribas están pensando de que Él está blasfemando. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Ahora, este aspecto es bien importante. Jesús conoce el corazón. Y el punto es que muchas veces creemos en nuestra mente que como Jesús conoce mi corazón, entonces Jesús va a ver lo bueno que soy. Pero la realidad es que cuando pensamos en esta idea de que Dios o que Jesús conoce nuestros corazones, lo que ve Jesús en nuestros corazones no es lo bueno que somos, sino es todo lo contrario, es la maldad que está en nuestros corazones. Fíjense lo que Jesús le dice a los escribas, le dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal en los corazones? Entonces, todo esto tiene que ver, porque inclusive cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, es porque Jesús está viendo que hay pecado en el paralítico. ¿Se entiende el punto? O sea, a veces nos enfocamos en si ellos tenían fe. Está perfecto, tenían fe. Pero Jesús está viendo de que hay pecados en ellos. Entonces, el punto es de que tanto el paralítico como los escribas tenían pecado en su corazón. Pero Jesús está dando un trato diferente al paralítico que a los escribas. Al paralítico le está dando
le está perdonando sus pecados, en cambio a los escribas los está reprendiendo, los está exhortando. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es de que el paralítico viene con sus amigos en una actitud de fe respetuosa y los escribas están en una actitud acusadora. ¿Se entiende? Entonces, es bien importante porque Jesús conoce los corazones y lo que Dios ve en los corazones de los seres humanos es pecado. ¿Sí? Eso es lo que está viendo. Él está viendo nuestra maldad. Él está viendo nuestros pecados. Ahora, por eso es que si nosotros reconocemos nuestros pecados, entonces mejor tener la actitud que tuvieron los amigos del paralítico y no la actitud que tuvieron los escribas. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora, el punto es este. Yo mucho tiempo me lo pregunté a esto y trataba de entender qué era más difícil, decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda, ¿sí? Pero realmente si uno lo piensa detenidamente, hay una única respuesta posible. Yo puedo decir lo que quiera. Puedo decir lo que quiera. Decir es gratis. Ahora, lo que yo diga puede ser verdad o puede no ser verdad. Pero levantar a un paralítico de la camilla no es algo que pueda decir cualquiera. Entonces, lo que Jesús está haciendo acá es decir, como Jesús lo va a levantar de la camilla, eso es una demostración de que además de eso tiene poder para perdonar pecados. El punto es este. El punto es de que por lo visible, en lo visible, decir tus pecados te son perdonados es fácil, pero levantar a alguien de la camilla no es fácil. Entonces, si Jesús puede hacer que la persona se levante de la camilla, entonces eso quiere decir que también puede perdonar los pecados. Entonces Jesús dice, tus pecados, dice, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Entonces después dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, digamos, el hecho de que Jesús sanara al enfermo y lo levantara al paralítico de la camilla es una evidencia y es una demostración de que Jesús es Dios que tiene poder para perdonar pecados. Entonces, es importante entender esto. Lo que estamos diciendo, lo primero que decimos es que Cristo está viendo el corazón de la persona, que Cristo tiene un corazón de amor a la gente, ¿sí? Y que estaba viendo la actitud del paralítico y la actitud de sus amigos también. Lo segundo que estamos diciendo es que Cristo es Dios porque Él, primero que Él se reconoce Dios porque dice tus pecados te son perdonados, luego es Dios porque sana al enfermo, porque lo puede levantar de la camilla, ¿sí? Y luego este punto que es bien importante, es que dice que el Hijo del Hombre tiene toda autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces está declarando que Él tiene toda autoridad sobre la tierra para hacer esto. Entonces ahí estamos viendo que Cristo es el único en este sentido que tiene autoridad para perdonar pecados. No hay nadie más en la palabra de Dios que haya dicho que tiene autoridad para perdonar pecados, ni Cristo le ha entregado esa autoridad a nadie más para perdonar pecados. Entonces, esto nos demuestra de que Jesús es Dios. La salvación es importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de que la salvación es simplemente por fe y dejamos solamente en la palabra fe. Ahora, mi punto es de que no es solo decir que la salvación es por fe, sino que la salvación es por fe cuando esa fe cree que Jesús es Dios que tiene poder para perdonar pecados y que tiene poder para sanar a las personas. O sea, si no está unida a esas dos cosas, es una fe incompleta. Yo no puedo decir que la salvación es simplemente por fe, sino que el punto es que la salvación es por fe en Cristo, que es Dios y que tiene poder para perdonar pecados. Ahora, el siguiente punto es que además de ser Dios, Cristo es hombre. Y este también es bien importante. Y esto lo vemos en dos cosas aquí. Número uno dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.
Entonces dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero la expresión que él usa para referirse a sí mismo es hijo de hombre. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque viene a recuento de dos o tres cosas. Número uno es este. Así como yo decía antes, de que la muerte entró al mundo por Adán, porque Adán pecó, ¿sí? Entonces, hay un aspecto que sería como representativo, ¿sí? Y hay todo un debate teológico detrás de lo que voy a decir, pero vamos a entender simplemente lo elemental para que podamos comprender el concepto. El punto es este. El punto es que cuando Adán pecó, Adán, en representación de toda la humanidad, todos los seres humanos son considerados pecadores delante de Dios, por el pecado de Adán. Porque Adán pecó en representación de toda la humanidad. Ahora, el punto es este. El punto es que cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Jesús está mostrando que en una forma, en un aspecto, Él es un ser humano también, descendiente de Adán. ¿Sí? Hay una diferencia por la cual Él no es considerado pecador delante de Dios por el hecho de que Él no nace de varón, sino nace de la mujer, ¿sí? De María, ¿sí? Pero Jesús está mostrando de que Él es hijo del hombre, que es hijo de Adán, que es descendiente de Adán. Entonces Él está demostrando de una forma de que Él es, además de ser Dios, además de eso, es un ser humano. Está mostrando que Él es hijo del hombre. Ahora, esta expresión hijo del hombre hace referencia a más cosas, no solamente al hecho de que él es un ser humano, sino que hace referencia a una profecía de Daniel, que está en capítulo 2, verso 7, creo, por la cual Daniel muestra que el que iba a ser llamado el hijo del hombre es el rey que iba a reinar sobre la tierra, ¿sí? Entonces, además cuando él dice hijo del hombre, no solamente se identifica con Adán en mostrar que es un ser humano, sino que además se identifica el hombre que va a ser el rey del reino de Dios, ¿sí? Entonces, hay un segundo aspecto, o un tercer aspecto ya, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad ¿dónde? En la tierra. Entonces, lo que está diciendo es, de que entre todos los seres humanos, el único que tiene poder para perdonar pecados es Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, de alguna forma este pasaje está mostrando que Jesús es Dios, pero también está mostrando que Jesús es un ser humano y que como ser humano es superior a todos los demás porque Él tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados y el resto de nosotros no tenemos autoridad para perdonar pecados. Entonces, este pasaje nos muestra de que el corazón de Cristo, de que Él ve el corazón de las personas, Él ve la fe de las personas, Él ve el pecado de las personas, ¿sí? Y habla el corazón del paralítico, lo anima, lo trata como un hijo y le habla, vamos a decir, amorosamente. Lo segundo que vemos es que Jesús es Dios. Lo tercero que vemos es que Jesús es un ser humano. Y por último, les quiero mostrar el tema de los resultados. ¿Cuál es el resultado de la obra de Cristo? ¿Sí? Lo primero y principal que vamos a notar es que obviamente el paralítico se fue a su casa. O sea, Jesús sanó el cuerpo del paralítico. ¿Sí? Por lo tanto, es evidente que perdonó sus pecados. Pero nuevamente, el punto principal es acá, para Jesús, en la mente de Jesús, es de que la sanidad física tenía el objetivo de ser evidencia de la salvación del corazón de la persona. Pero lo que a Jesús más le importó que fue sanarle o salvarle o perdonarle. El punto que a Jesús lo que más le importó fue perdonarle y no sanarle físicamente. Entonces, esto también es bien importante porque muchas veces vemos esto, ¿no? Personas que han sido sanadas por Cristo, porque alguien oró o lo que sea, ¿sí? Pero esas personas nunca más perduraron, no se mantuvieron en los caminos del Señor. No se mantuvieron en el camino del Señor. Entonces ahí vemos la ironía de todo eso, porque el punto es de que la sanidad física
nunca es un objetivo en sí misma para Dios. Dios no está preocupado por la sanidad física de nadie. Y de hecho, la Biblia no nos promete la sanidad física a todos los creyentes hasta la segunda venida de Cristo. O sea, después de la segunda venida de Cristo, todos los creyentes tenemos asegurada la sanidad física. Pero hasta la segunda venida de Cristo, en ninguna de la Biblia nos asegura la sanidad física de todos los creyentes. Entonces, el punto es, ahí te doy un momentito, Javier, ¿sí? El punto es este, de que Jesús cuando sana al paralítico, lo hace demostrando la evidencia, o dando evidencia y demostrando de que Jesús sanó el corazón, y lo hace para demostrar de que Él tiene la capacidad de perdonar el pecado. Sí, Javier, ¿querías hacer otra pregunta, comentario? Sí, entré a Daniel para ver lo que habías dicho, Daniel 2:7. Puede ser esta que respondieron pues por segunda vez y dijeron, siga al rey el sueño de sus sirvientes, de sus siervos, y le mostraremos la interpretación. ¿Puede ser esa? No, 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 He Daniel visto 7 debe ser Daniel entonces. 2:7. Daniel, no, no, ahí te lo busco bien. No, Ah, Daniel bien, bien, 7 me entonces. parece que. Quizás es Daniel 7:2. O Daniel 7. Ah, perfecto. No, porque 2:7 era el pasaje de Marcos, perdón. Marcos era 2:7. Daniel 7. Daniel 7:13, perdóname. Como lo Daniel había siete visto, trece. claro, lo había anotado, entonces lo busqué para ver, Sí, como lo sí. anoto. Está muy bien eso. Siempre es bueno de que uno pueda buscar y pueda corroborar si lo que uno está diciendo es así. Es lo que hicieron los berianos también. Entonces los animo a que hagan ese tipo de cosas. Daniel 7:13, perdón, me equivoqué yo. Y podés leer inclusive todo el capítulo de Y, Daniel, pero 13 y mirá, 14. ¿Cómo? bien, mirá pues yo la visión de las noches, he aquí con las nubes y en el cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le dieron y le hicieron acercarse delante de él. ¿Puede ser hasta ahí? Sí. Sí, lee el 14 también, ya que estás. ¿Sigo? Sí, lee el 14 también. Así lo escuchan todos de paso. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y pueblos y naciones, eh, legenda, legendarias y reinos, para que todos los pueblos y naciones y Y lenguas lenguas. que sirvieron en su Ujú. dominio, y es dominio y eterno, que nunca pasarán por el reino, que uno no será Destruido. destruido. La Exactamente, palabra de Dios. exactamente. Ese es el punto. El punto es de que lo muestran a uno que es como el Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días. El anciano de días es Dios en este caso, ¿sí? Entonces están mostrando a un hombre que se acerca a Dios y que es presentado a Dios, y este hombre recibe gloria y reino por sobre todas las naciones de la tierra, y que su dominio es eterno y nunca pasará, su reino nunca será destruido. Entonces está mostrando de que Jesús lo está mostrando en su perspectiva de hombre que recibe un reino eterno, ¿sí? Y que está delante de Dios. Entonces cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Él está diciendo, yo soy ese Hijo de Hombre profetizado por Daniel, que soy un ser humano, además de ser Dios, un ser humano que tengo autoridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque voy a recibir el reino eterno que jamás va a ser destruido. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, estábamos hablando ahora con respecto a los resultados, ¿sí? Entonces, mi primer punto con respecto a los resultados es que Jesús los sana con la intención de demostrar de que Él tiene el poder para perdonar sus pecados. Pero el punto principal de Jesús es que está perdonando los pecados del paralítico. Ese es el punto principal. Es bien importante que entendamos eso, ¿sí? La salvación es primeramente una salvación de los pecados delante de Dios, porque somos considerados culpables delante de Dios, y que necesitamos ese perdón para no ser más considerados culpables delante de Dios, ¿sí? Entonces, el siguiente punto que quiero que observen es este, que aquí nos dice que el paralítico, él fue a buscar
el perdón, o él fue a buscar la sanidad, sino que dice que lo trajeron, ¿sí? Tampoco dice de que el paralítico tuviera fe, no lo dice. Aquí lo que dice es que los que tenían fe eran sus amigos, vamos a decir. Entonces, inclusive hasta podríamos preguntarnos, ¿es que este hombre tenía fe en sí mismo o el que tenía fe eran los amigos? ¿Sí? Obviamente que el paralítico tiene que tener fe en algún momento, porque si no tiene fe no puede ser perdonado. Pero el punto es que a lo mejor él no fue con fe delante de Dios, a lo mejor él recibió la fe en el momento en que estuvo delante de Jesús y no antes. ¿Sí? ¿Se entiende mi punto? O sea, no dice acá de que él quiso ir porque tenía fe. A lo mejor fueron sus amigos los que llevaron en fe. Y cuando él estuvo delante de Jesús, cuando Jesús lo ve, a lo mejor tuvo fe en el momento que Jesús le dijo, anímate. ¿Se entiende? Ahora, entonces mi punto es este, de que el paralítico no hizo nada visiblemente. En este pasaje no nos muestra que el paralítico haya hecho nada. Al paralítico lo trajeron por la fe de sus amigos, Jesús le dijo que se anime, Jesús lo llamó hijo, Jesús le dijo que sus pecados habían sido perdonados y Jesús es el que le dijo que se levante, y después de todo eso lo primero que hace el paralítico es levantarse. Antes de esto acá no dicen nada que el paralítico haya hecho. Entonces mi punto es este, que la salvación siempre es por una obra completa de parte de Dios. Dios es el que nos busca, Dios es el que nos perdona, Dios es el que nos salva, Dios es el que nos sana. Pero entonces, vemos la obra, vemos de que el hombre fue traído, ¿sí? Por la fe de sus amigos, fue animado por Jesús, fue perdonado y fue sanado, ¿sí? Ahora, el siguiente punto que quiero que observemos es este, de que esto además de la sanidad y la salvación de esta persona, produjo ¿qué? Produjo temor en el resto de la gente. Este temor, vamos a decir, es como un temor de asombro, no es un temor de miedo. Pero el punto es de que la obra de Dios lo que produce es que el resto de las personas que están ahí presentes tengan, o mejor dicho, produce que los seres humanos tengan temor y respeto a Dios, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, podemos ver en Proverbios, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces, el punto es este, que el creyente tiene que tener temor de Dios, y no es un temor de nuevo de miedo, es un temor de respeto, es un temor de reconocimiento, es un temor de asombro, es un temor de un temor que exalta a Dios y que observa y que ve la obra de Dios, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado con aquellos que hablan de la obra de Dios de una forma como que si la tuvieran bajo su control, como que si pudieran dominar la obra de Dios a su propio gusto. El punto es que aquí las personas lo que tuvieron es temor de Dios, tuvieron un reconocimiento de que Dios era el que estaba haciendo una gran obra y que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. Entonces dice que los demás sintieron temor, verso 8, ¿no? Dice, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor. Y el último punto de la obra de Dios es lo que dice después. Dice, y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Mi punto aquí es de que la obra de Dios además glorifica y exalta a Dios, produce que Dios sea exaltado. Inclusive hay otro pasaje, ¿no? O hay varios pasajes en este aspecto. Pero cuando Dios obra, lo que hace es que la gente dé gracias a Dios y dé gloria a Dios y Dios sea exaltado por lo que Dios está haciendo. Entonces, esto es algo también fundamental. Siempre la obra de Dios hace que Dios sea exaltado y que Dios sea glorificado, ¿sí? Entonces, poco lo que vemos en este pasaje, ¿sí? Es que la salvación requiere un reconocimiento del pecado, ¿sí? Que es lo que de alguna forma el paralítico estaba haciendo, ¿sí? O tenía en su corazón, aunque no lo hizo nada. Pero lo que el paralítico tenía, y aún sus amigos lo que tenían, era un reconocimiento del pecado del paralítico. Un reconocimiento que su enfermedad y su muerte era por culpa del pecado. Eso es lo primero. Lo segundo es que requiere fe para estar delante de Jesús. Pero no es una fe. No es una fe como
¿cómo decir? Se me fue la palabra de nuevo. Em, Prepotente, sino es una fe respetuosa, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que ver es que la salvación requiere un reconocimiento de que Cristo es Dios. Porque si Cristo no es Dios, no tiene capacidad para perdonar nuestros pecados. Lo siguiente es un reconocimiento de que Cristo es un ser humano. ¿Por qué? Porque necesita ser un ser humano. ¿Para qué? Para haber podido morir en la cruz en nuestro lugar y haber resucitado en nuestro lugar. Si Cristo no es un ser humano, su muerte y su resurrección son inválidas. No tienen ningún efecto, no tienen ningún valor. Porque no puede ser un sustituto para nosotros. El punto es de que Cristo murió en la cruz y se resucitó como sustituto nuestro. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces, si Él no es un ser humano, Él no puede sustituirnos a nosotros. Entonces, primero entonces decíamos el reconocimiento del pecado, la necesidad de la fe para ir, una fe respetuosa para ir delante de Cristo, el reconocimiento de que Cristo es Dios, el reconocimiento de que Cristo es un ser humano y por último el reconocimiento de que toda la obra de la salvación a los seres humanos producen temor y además produce que glorifiquemos a Dios y que Dios sea exaltado. Bueno, hasta aquí. Entonces, no sé si hay algún comentario más, alguna otra pregunta. Sí, mira, Gabriel, yo en esta última, porque la gente tuvo que ver, dice, al ver, y la gente al verlo se maravilló, y dice, y glorificó a Dios. Obviamente que lo vieron a Cristo, pero dice, glorificó a Dios que había dado la potestad a los hombres. En realidad dice a los hombres, pero no sé si lo dice a los hombres por Cristo, porque no todos los hombres tenían esa, solo Cristo tiene la potestad, no todos los hombres, de hacer lo que hizo Él. Pero acá te dice, le dio la potestad a los hombres. Esa Sí, parte por ahí me... sí, gracias por preguntar, está excelente. De hecho, lo iba a explicar y ya me estaba olvidando, pero buen punto. Ahora, el punto es de que dio la potestad a un hombre en representación de todos, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Eh, Te pongo un ejemplo quizás fuerte, sí, pero como para que entendamos que el ejemplo que se me viene ahora, sí. Los hombres tenemos la capacidad, o bueno, voy a poner otro ejemplo mejor, ahí está. Los hombres tenemos la capacidad de, eh, de, por ejemplo, a ver qué otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, los hombres tenemos la capacidad de sanar a los enfermos que tienen una bacteria, por ejemplo. Sí, tenemos la capacidad. ¿Cómo? Tomando o con antibióticos. Ahora, yo no tengo la capacidad en mí mismo, pero la humanidad tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque es algo que está accesible, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? O inclusive podría decir de que los seres humanos tenemos la capacidad de llegar a la luna. Tenemos la capacidad de llegar a la luna y sí, yo no, pero un grupo de gente, los hombres, los seres humanos tienen la capacidad de llegar a la luna. ¿Por qué? Porque hay algunos que pueden hacerlo en representación de otros, ¿sí? Entonces es esta la idea. No es la idea de que todos los seres humanos tienen la capacidad de perdonar los pecados o de sanar a los enfermos. Aquí lo que está diciendo es de que Dios le dio la capacidad a los hombres en un sentido abarcativo, porque si hay un hombre que pueda hacerlo en representación de todos los demás, entonces los hombres, vamos a decir, indirectamente pueden hacerlo. Esa es la idea, ¿sí? Creo que el ejemplo de la luna es el mejor, ¿sí? Los seres humanos tienen la capacidad de ir a la luna. Ahora, yo no lo puedo hacer. Ni usted tampoco, ¿sí? Pero los seres humanos pueden. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente con determinadas tecnologías, con determinada preparación, con determinada cantidad de dinero que pueden hacerlo, ¿sí? Entonces este es el punto. El punto es que hay un ser humano, que es Cristo, que tiene la capacidad de perdonar pecados y de levantar a los enfermos de la muerte, ¿sí? Entonces es simplemente eso lo que está diciendo. Porque si no fuera eso, aquí no dice en ningún momento de que Dios le haya dado
el poder a los hombres. Lo que está diciendo es de que ellos se maravillaron porque observaron y vieron que Dios había dado ese poder. ¿Cómo vieron que Dios había dado ese poder? Porque Cristo hizo el milagro. Entonces, si Cristo hizo el milagro, ellos dicen, ok, los seres humanos tienen esa capacidad porque Cristo lo está haciendo. No está diciendo de que todos los seres humanos pueden hacerlo. Lo que está diciendo es que hay un humano en representación de todos que tiene esa capacidad de hacerlo, ¿sí? De la misma forma que antes decíamos que por un humano, por Adán, en representación de todos los seres humanos, produce de que todos los seres humanos sean considerados muertos delante de Dios. De la misma forma, un hombre, Jesús, puede dar salvación a todos los seres humanos que creen en él. Y ahí hay más información en Romanos 5, por ejemplo, ¿sí? Si uno quiere hablar con respecto a si los seres humanos tienen la capacidad de sanar a otros enfermos o no, puede haber otros pasajes para debatirlo, pero este no es un pasaje que hable ni a favor ni en contra de eso, ¿sí? Entonces acá no está hablando sobre si los seres humanos tienen capacidad de hacer milagros, está hablando en general solamente de Cristo, ¿sí? Sí. ¿Hay otra pregunta más? Sí, se entendió, Gabriel, solamente que yo quería resaltar esa parte donde que él decía, bien explicado por vos, que le dio la potestad a los hombres. Obviamente que Jesús es el único que tenía esa potestad, tiene esa potestad, o tuvo esa potestad, y se entendió perfectamente tu ejemplo, así que gracias. Perfecto. Una cosa más quiero mencionar. En tu traducción no dice que ellos sintieron temor, sino que ellos sintieron, creo que asombro, no sé qué palabra dice exactamente. Pero creo que tiene otra traducción. O que estaban asombrados, o... ¿Cómo dice el versículo 8? ¿Te animas a leerlo de nuevo? Sí, y la gente al verlo se maravilló Ah, se y maravillaron. Ok. glorificó a Dios, Perfecto. sí, y Entonces, que sí. había dado tal potestad a los hombres. Perfecto. Entonces mi punto es de que en mi traducción dice temor, pero de todas maneras es el mismo concepto. Es el concepto de qué? De que estaban asombrados de una forma respetuosa, ¿sí? O mejor dicho, estaban asombrados de una forma que produce ese reconocimiento de algo superador a uno, ¿sí? Entonces no es temor como de miedo, sino que es temor, digamos, como de asombro o estar maravillado, pero de una forma, digamos, de algo que les ha superado, que es mucho más allá de lo que ellos hubieran podido imaginar jamás, ¿sí? Claro, es como de sorpresa, algo que los sorprendió, se maravillaron, se sorprendieron al ver eso, puede ser algo así. Sí, sí, pero digamos, vamos a decir, un poco más que la sorpresa como que uno podría, no sé, viene un familiar a visitar de lejos y está asombrado porque algo que no se hubiera esperado, ¿no? Es algo un poquito mayor, ¿sí? Estaban asombrados de tal forma que, digamos, que era un asombro totalmente superior a otro tipo de asombro que ellos hubieran podido tener. Es un asombro completo, ¿no? Un asombro que glorifica a Dios, un asombro que reconoce que nosotros no podemos humanamente estábamos muy lejos de Dios, ¿sí? Muchas gracias por todo tu aporte, tus comentarios y tus preguntas. Siempre creo que es muy valioso, ¿no? Cuando la gente participa, así que te agradezco por tus preguntas y comentarios. Está abierto para los demás. Si hay algún comentario, alguna pregunta No, por acerca de favor. esto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces vamos a aprovechar para orar, ¿sí? Y si hay un deseo en mi corazón con todo esto es que reconozcamos que somos pecadores, porque creo que esto es sano, ¿sí? Pero el reconocimiento de que somos pecadores es un reconocimiento con fe, es un reconocimiento de saber de que estamos en las manos de Cristo y que Cristo es el que tiene esa capacidad de perdonarnos y que tiene esa capacidad de levantarnos. Así que vamos a orar al Señor. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Gracias por venir al mundo a realmente cuidar de nosotros, a perdonarnos, Señor, y a salvarnos. Gracias por esta oportunidad que nos has dado. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta clase, Señor, te pido que realmente si hay alguno que tenga dudas en su corazón, Señor, si hay alguno que tenga temor, Señor, o dolor en su corazón, no te pido, Señor, que saques
el reconocimiento del pecado, que no saques, Señor, la angustia o la tristeza por el pecado. No, Señor, te pido, por el contrario, que pongas una convicción de que tú eres el que trae perdón. Señor, que realmente podamos estar en humildad delante tuyo, en una humildad que está llena de fe en ti, Señor, en una humildad que reconoce que tú eres grande y poderoso, que realmente eres Dios, Señor, y que a la vez te hiciste humano, Señor, para venir a entregar tu vida en sustitución nuestra. Señor, te damos gracias por todo. Señor, te doy gracias por aquellos que tienen un corazón realmente aferrado a ti, Señor, de este grupo, porque esto da gloria a tu nombre, exalta tu nombre, te honra, Señor. Y realmente tenemos esa admiración y ese asombro, Señor, de todo lo que haces, de tus obras, de tu poder y de tus maravillas y de tu corazón. Por eso quiero pedirte que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas, en este grupo, en todo lo que hacemos, Señor, y en cada momento de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, dales descanso en este fin de semana y que podamos seguir creciendo para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesucristo. Amén.